Esta charla, recuerden ustedes, yo me había propuesto hacerla en homenaje a Néstor Kirchner. Y entonces, bueno, como toda promesa, voy a cumplirla. Son 6 años de la muerte de Néstor Kirchner y lo que puedo decirlo como un homenaje crítico es que fue el mejor gobierno para el pueblo de la nación, para un proyecto de patria desde el segundo gobierno de Perón, el año 55 del siglo pasado, pero a la vez, y acá si ustedes quieren el espíritu se transforma en crítico, fue precisamente junto con el segundo gobierno de Perón, los dos gobiernos a donde por distintos motivos y con distinta, obviamente, envergadura de obra, nos llevó a estar cerca de romper la barrera de la dependencia y nos quedamos en el camino. Si hay tiempo voy a analizar los errores, dos de ellos garrafales, determinantes, para que ese mejor gobierno argentino desde el segundo gobierno de Perón no pudiese ni siquiera ganarle una elección a un tipo absolutamente desvinculado de lo espiritual con el pueblo argentino y con la historia del pueblo argentino, como Macri, gobierno que estamos sufriendo hoy. Entonces, como un homenaje, dígase que el gobierno de Néstor Kirchner vino a recuperar, más allá de las obras, más allá de la gestión, vino a recuperar la mística de la conjunción del esfuerzo entre pueblo y Estado, la mística sobre la que cabalga el sueño largamente acariciado por el pueblo argentino desde el asesinato de Mariano Moreno por construir la patria. Y en función de eso, Néstor Kirchner abulonó una estrategia subcontinental en la América del Sur junto al inolvidable Hugo Chávez, junto a Lula y otros gobiernos progresistas, esto de progresistas entre comillas, en la región, para acorralar la política de saqueo, de sometimiento, de sojuzgamiento, de dependencia, que como siempre estaba digitada desde Nueva York y encarnaba en ese momento Bush. Recuerden ustedes lo del ALCA. La extraordinaria política de quita sobre la deuda y los intereses de la deuda externa en más de un 75% fue el pilotaje de deuda externa más excepcional de la historia, al menos contemporánea en el mundo. No hay un caso de esas características que llevó a que la deuda externa, de por sí ilegítima, ilegal, impagable, criminal, se redujese en un 75%, con todo lo que eso significa para el país al margen del marco de soberanía que generó para nuestro país, incluso para la región, porque marcó un rumbo. Jamás se construyeron tantas escuelas, tantos hospitales, tantas universidades. Recuerden ustedes que el presupuesto para la educación pasó de 1,5% al histórico 7,2%. Porcentaje sobre el Producto Bruto Interno, por supuesto. La obra pública, como no se construyó o no se construía desde la segunda presidencia de Juan Perón, el impulso a ciencia, técnica y tecnología, a Tucha, etc. Ustedes, con la tranquilidad de la que disponen de estar escuchándome, seguramente van a poder acudir a la memoria y sacar muchas más estadísticas de las que yo dispongo en este momento, porque además no es mi intención en este momento hablar de la gestión de Kirchner. Si digo fue la mejor presidencia en la historia nacional desde el segundo gobierno de Perón, está todo dicho. Antes de continuar, ustedes saben que la tecnología puede ser usada fabulosamente y puede ser usada criminalmente.
en manos del pueblo, bueno, casualmente los gobiernos kirchneristas demuestran que se lo puede usar a favor de la construcción de solidaridad y de soluciones para el pueblo, es una aventura. En este caso es una aventura porque me permite a mí, como a todos ustedes, tener contacto y, bueno, alta dosis de cariño y de respeto por personas que no vamos a conocer nunca, quizás físicamente, pero que estamos conectados por esta magia de la tecnología. En tal sentido, quiero a algunos kirchneristas que me escriben todos los días y me mandan mensajes y no puedo contestarle a todos, son miles, pero al menos a algunos quiero dedicarle este programa, homenaje crítico a Néstor Kirchner. Voy a nombrarlos: Vero Max, Gaspar Gauto, Sergio Puig, José Arangue, Angélica Cardoso, Ani Santos, Luis Canosa, Rosalba Ferrario, Cecilia Ucet, Ana Quepes, Julio Assat, Nancy Barros Paredes, Jorge Espeche, Sergio Lucero, J.C. Villagrán, este señor es de acá de Tucumán, Darío Minscan, Emilce Murúa. Bien, ¿qué es lo que pasó para que ese venturoso gobierno de Kirchner o del kirchnerismo terminase como terminó esta historia? Una derrota electoral dolorosísima, hasta cierto punto inexplicable, aunque bueno, si pensamos, se explica largamente haber perdido frente a Macri. ¿Qué pasó para que después de 10 años estuviésemos en esta situación? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se planificó mal? ¿Dónde estuvo la falla? Ustedes me siguen por lo que yo escribo, en mi tarea de periodista y de analista, y muchos ya lo saben qué es lo que pienso, pero frente a ustedes, acá en el auditorio, y frente a ustedes que siguen esta charla por las redes, hay, y esta vendría a ser la segunda parte de esta charla, dos situaciones gravísimas que, actuando en conjunto, generaron la derrota y generaron esta catástrofe que vive hoy el pueblo argentino. Néstor Kirchner, desde que era estudiante universitario, al igual que Cristina Fernández, estuvieron enancados en una teoría que fue profusamente militada por cientos y cientos y miles de jóvenes universitarios y jóvenes de la clase media de los años 70, que afirmaba categóricamente que la conducción de Perón estaba agotada y que el peronismo como tal era un modelo agotado. Se hablaba entonces y se militaba a favor del socialismo, fundamentalmente la clase media. No es momento, no da el tiempo y no es mi intención hoy hablar de historia, ni de la historia de los 70 y de los 80. Pero es cierto que el golpe genocida del 76 provocó las dos terribles tragedias que Néstor Kirchner no pudo resolver. Porque no las vio, y yo estoy casi seguro que fue así, por limitaciones de clase, o porque no pudo resolverlas. Y una fue la lumpenización de la conciencia popular operada desde el imperio, desde los expertos del imperio a partir del 76, la podedumbre de la clase media argentina y, por otro lado, el vaciamiento ideológico del peronismo. No casualmente, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron simpatizantes de la política, de la propuesta, de la mirada sobre el país y de la historia de Chacho Álvarez, o sea, del Frepaso. Y Kirchner, hay un libro de reciente aparición de Mario Weinfeld, donde da cuenta de esto. Kirchner le decía a Chacho Álvarez y a los frepasistas que congregó en su gobierno, que los admiraba.
porque ellos, o sea, Chacho Álvarez y el Prepaso, habían logrado romper el bipartidismo, radicalismo y peronismo. Y ahí está el gravísimo problema. Porque si bien es cierto de que el peronismo institucional y el PJ está habitado desde el 76, si ustedes prefieren, desde el 83 con Luder y Vittel, esas candidaturas realmente criminales para con el peronismo, están habitadas por delincuentes que no tienen absolutamente nada que ver con el peronismo. También es cierto que armar la transversalidad con sectores de la clase media, políticamente hablando, no ligadas al peronismo o enfrentadas con el peronismo, pero desde el gorilismo, generó que aparecieran figuras como Cobos. Es decir, Kirchner se va del PJ y se va del peronismo porque estaba todo podrido, y se encuentra con Cobos y se da cuenta, tarde, que es la clase media la que está podrida y no solo el peronismo. El peronismo está infiltrado. ¿Y cuál fue el problema? Y bueno, había que gobernar. Pero le dejó el peronismo, no solo Néstor, también Cristina, a los antiperonistas que manejan el peronismo y se visten de peronistas y vienen robando, usando al peronismo desde el 76, o si ustedes prefieren, desde el 83. Y entonces, ¿cuál es la referencia que tiene el pueblo argentino, en especial los menores de 35 años, sobre qué es peronismo? Y dicen, y bueno, peronismo es Gioja, es Infran, es Fellner, es Urtubey, es Alperovich. Y bueno, ese es el peronismo. Si cantan la marcha, además son todos autoridades del partido. El gravísimo problema fue haberles dejado el peronismo a ellos. El problema fue no haber hecho docencia sobre peronismo. Porque distinta situación hubiese sido, estamos hablando además en el marco de un pueblo absolutamente narcotizado, adormecido, lumpenizado por una política eficazmente desarrollada y planificada por el imperio. Se tendría que haber discutido de peronismo. No solo discutido, haberse quedado con el peronismo, pero diciéndolo al pueblo argentino. El peronismo es esencialmente antioligárquico y antiimperialista. El peronismo plantea la idea de patria. No pueden representar al peronismo, si tomamos como peronismo la Constitución peronista del año 49, Urtubey, Massa, Bocio, Insaurralde, Otavis, Alperovich. Es siniestro. Hablar de peronismo hubiese llevado automáticamente a sacarle la careta, a quitarle la careta a estos traficantes, a estos trasvestidos que se quedaron con el peronismo y habitan en el peronismo y viven del peronismo hasta el día de hoy. No dar esa pelea y decir yo soy kirchnerista, o fomentar que se diga sin desautorizarlo, yo soy kirchnerista y no soy peronista, llevó a un vacío de proyecto. No estuvo el pueblo, no estuvo el pueblo. Hay 10 millones de compatriotas que viven en las villas miserias que no fueron erradicadas, que no tienen la más remota idea de lo que es un proyecto de patria y de lo que es peronismo, porque para eso hubiese hecho falta, y acá está el otro problema, la otra gran deuda, generar altos niveles de conciencia, en un trabajo que hay que hacer casa por casa. No se puede, si yo, conducción del kirchnerismo, reconozco que el problema es un problema de conciencia del pueblo argentino, yo no puedo pretender ganar la conciencia de los argentinos peleándole a los medios de información, poniendo un programa mío, además pésimo, como 678, al lado de los Lanata, los Majul, porque vamos a perder siempre. En ese terreno van a ganar siempre ellos. El trabajo habría que haberlo hecho casa por casa, casa por casa. ¿Cuántos chicos de muy buena fe,
¿Cuántos chicos dotados espiritualmente e intelectualmente militaron en el kirchnerismo y fueron desaprovechados? Cientos de miles, que además tenían un ingreso proporcionado por el Estado, pero ¿para hacer qué? Placitas, pintar escuelitas, estupideces. El trabajo era casa por casa, generando altos niveles de conciencia. Pero claro, había que hablar de peronismo, había que hablar de la Constitución del 49, había que hablar de lo que significaba Evita, como el fuego sagrado de la revolución inconclusa, sin negarla. Bueno, no se puede hacer un homenaje idolizando, eso no es un homenaje. No se puede hacer un homenaje generando un panegírico alrededor, constante, rotante, alrededor de una esfinge que se transforma de barro. Néstor Kirchner fue un hombre de los mejores que tuvimos, el mejor gobierno del siglo pasado, 55 hasta hoy, pero hizo cosas mal. Y Cristina Kirchner también. Lo peor es que las cosas fundamentales, determinantes, fueron las que estuvieron mal hechas y son las consecuencias que estamos pagando. Bueno, les agradezco muchísimo la atención prestada como siempre. Será hasta el jueves.